Ya casi nadie soporta el silencio. Apenas unos segundos sin ruido, sin música, sin notificaciones, y algo dentro de nosotros comienza a inquietarse, como si el vacío fuera peligroso, como si en la quietud habitara una amenaza. Encendemos la televisión, buscamos el teléfono, ponemos música de fondo, cualquier cosa con tal de no escuchar ese silencio que nos abraza con demasiada fuerza. Y entonces me pregunto, ¿desde cuándo el silencio se volvió insoportable? ¿Desde cuándo empezamos a huir de la única cosa que nos conecta con nosotros mismos? Yo he aprendido que el silencio no es la ausencia de sonido, es la presencia de uno mismo. Y en esta era del ruido perpetuo, cada vez somos menos capaces de soportar esa presencia, porque en el silencio no hay distracciones, no hay escapatorias. Solo tú y todo aquello que has estado evitando escuchar. Solo tú y esa voz interior que preferirías no tener que enfrentar. Solo tú y el peso de todas las preguntas que has ido postergando día tras día, año tras año. Vivimos en una época extraña, una época donde el ruido no solo viene de afuera, sino que también habita dentro de nosotros. Un ruido mental, existencial, que no cesa nunca. Un zumbido constante de pensamientos, preocupaciones, exigencias. Una voz interior que nos repite sin descanso: debe ser más, hacer más, lograr más. Y en medio de ese estruendo interno, el silencio se ha convertido en el enemigo. Porque cuando todo calla, cuando el mundo exterior se detiene por un momento, lo único que queda es ese ruido interior que llevamos a todas partes, y enfrentarlo duele. Duele porque nos muestra todo lo que hemos estado evitando. Nos muestra nuestras heridas no sanadas, nuestros miedos no enfrentados, nuestras verdades no dichas. He pasado años observando esta sociedad del rendimiento. Esta era de la hiperactividad obligatoria, y lo que he descubierto es doloroso. Hemos construido un mundo donde la quietud es vista como improductividad, donde la pausa es sinónimo de fracaso, donde detenerse es perder. Nos hemos convertido en empresarios de nosotros mismos, explotadores y explotados al mismo tiempo, siempre buscando optimizarnos, mejorarnos, superarnos, como si nuestra humanidad fuera un proyecto que nunca termina, como si el descanso fuera un lujo que no podemos permitirnos, como si cada momento de quietud fuera un momento robado a la productividad, un momento que deberíamos estar invirtiendo en ser mejores, más eficientes, más valiosos. Y en este contexto, el silencio se vuelve intolerable, porque en el silencio no somos productivos, en el silencio no avanzamos, en el silencio simplemente somos. Y eso, en una sociedad que nos enseñó a valorarnos solo por lo que hacemos, nos aterra. Nos han enseñado que existir sin producir es un desperdicio, que estar sin hacer es una pérdida, que ser sin demostrar es insuficiente. Y entonces el silencio, ese espacio donde simplemente somos sin más, se convierte en una amenaza existencial. Recuerdo cuando era niño. El silencio era parte natural de la vida. Había momentos de quietud sin explicación, sin incomodidad. Podías sentarte en un parque y simplemente estar ahí, sin necesidad de justificar tu presencia, sin sentir que estabas perdiendo el tiempo. El aburrimiento no era una emergencia, era un espacio donde la mente podía vagar, donde la imaginación despertaba, donde uno podía encontrarse con pensamientos que nunca habían sido invitados, donde la creatividad emergía sin ser forzada.
donde los sueños tomaban forma sin ser programados. Pero ahora el aburrimiento se ha convertido en un síntoma que debe ser curado inmediatamente, un vacío que debe ser llenado al instante, como si no hacer nada fuera un pecado imperdonable, como si cada segundo sin actividad fuera un segundo desperdiciado. Y en esa lógica perversa hemos perdido algo esencial. Hemos perdido la capacidad de simplemente estar, de existir, sin propósito, de ser sin justificación. Hemos perdido el contacto con esa parte de nosotros que no necesita razones para existir, que simplemente es porque es. Vivimos conectados todo el tiempo. Nuestros teléfonos nos acompañan incluso en los momentos más íntimos. En el baño, en la cama, en la mesa, constantemente revisando, deslizando, consumiendo. Información sin fin, entretenimiento perpetuo, estímulos que nunca cesan. Y todo eso crea un tipo de ruido diferente. Un ruido digital que no escuchamos con los oídos, sino con la mente. Un ruido que nos fragmenta, que nos dispersa, que nos impide estar completamente presentes en ningún lugar. Estamos físicamente en un sitio, pero mentalmente en otro. Cenamos con amigos mientras revisamos mensajes. Caminamos por la calle mientras escuchamos podcasts. Nos acostamos a dormir con la última luz que vemos siendo la de una pantalla. Nunca estamos completamente en ningún lugar. Nunca estamos completamente presentes. Y esa fragmentación constante nos está matando lentamente. Nos está robando la experiencia de la vida misma, porque la vida no sucede en las pantallas. Sucede aquí, en este momento, en este respiro, en este segundo que estás viviendo ahora mismo y que ya se ha ido. La vida sucede en los detalles que no notamos, porque estamos demasiado ocupados mirando otro lugar. En las conversaciones que no escuchamos porque estamos pensando en nuestra respuesta, en los paisajes que no vemos porque estamos tomándoles fotos, en los sabores que no probamos porque estamos comiendo distraídos. La vida está sucediendo ahora, siempre ahora, y nosotros estamos ausentes. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en silencio? De verdad en silencio, sin música de fondo, sin pantallas, sin nada que te distrajera de ti mismo. 5 minutos, 10, o tal vez no lo recuerdas. Y si no lo recuerdas, si ha pasado tanto tiempo que ni siquiera puedes ubicar ese momento. ¿Qué dice eso sobre cómo estamos viviendo? ¿Qué dice sobre nuestra relación con nosotros mismos? ¿Qué dice sobre nuestra capacidad de estar presentes en nuestra propia vida? Yo también he temido quedarme a solas conmigo mismo. También he buscado refugio en el ruido. También he llenado cada segundo con algo, lo que fuera, con tal de no escuchar ese silencio incómodo que me devuelve mi propia voz. Porque ahí, en esa quietud, emergen preguntas que preferimos no hacernos. ¿Soy feliz? ¿Estoy viviendo la vida que quiero vivir? ¿Hacia dónde voy realmente? ¿Quién soy cuando nadie me está mirando? ¿Qué he sacrificado en el camino? ¿Qué he perdido mientras corría hacia algún lugar que ni siquiera sé si quiero alcanzar? ¿Cuántas versiones de mí mismo he abandonado para encajar en lo que se esperaba de mí? Preguntas que el ruido exterior nos ayuda a evitar. Preguntas que la hiperactividad mantiene enterradas. Preguntas que solo emergen cuando finalmente nos detenemos. Y detenernos se siente peligroso. Se siente como abrir una caja de Pandora que preferimos mantener cerrada. Como mirar un abismo que no sabemos si podremos cruzar. Como enfrentar verdades que pueden cambiar todo. Pero hay algo que he comprendido con los años, algo que tal vez pueda cambiar tu relación con el silencio, algo que me tomó décadas entender y que ahora veo con una claridad dolorosa. El ruido que te rodea,
toda esa música de fondo, todas esas notificaciones, todos esos estímulos constantes, no solo vienen del mundo exterior, vienen de ti, de tu necesidad de huir, de tu miedo a encontrarte, de tu terror a descubrir quién eres realmente cuando todas las máscaras caen. Y aquí está lo más importante que quiero compartir contigo. No tememos al silencio, tememos a lo que el silencio nos muestra. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de comprender podría cambiar la forma en que escuchas tu vida. Esta sociedad nos ha enseñado que el valor de una persona se mide por su productividad, por la cantidad de cosas que logra hacer en un día, por los objetivos alcanzados, por los resultados visibles, por las cifras en su cuenta bancaria, por los likes en sus publicaciones, por el reconocimiento que obtiene de los demás, por la velocidad con la que escala posiciones, por la eficiencia con la que gestiona su tiempo. Y esa creencia se ha infiltrado tan profundamente en nosotros que ya no sabemos ser de otra manera. Hemos internalizado la lógica del rendimiento hasta el punto de que se ha convertido en nuestra segunda naturaleza. Nos hemos convertido en nuestros propios capataces. Ya no necesitamos que alguien nos obligue a trabajar más, a ser más eficientes, a no desperdiciar ni un segundo. Lo hacemos nosotros mismos, voluntariamente, con una sonrisa forzada que llamamos actitud positiva, con un entusiasmo manufacturado que llamamos pasión, con una energía artificial que llamamos motivación. Pero detrás de todo eso, detrás de esa fachada de optimización constante, hay un agotamiento profundo que no nos atrevemos a nombrar. Hay un cansancio del alma que no aparece en ningún examen médico. Hay una fatiga existencial que ninguna cantidad de sueño puede curar. Esta es la época de la positividad tóxica, la era donde todo debe ser optimizado, donde cada experiencia debe ser aprovechada al máximo, donde incluso el ocio se ha convertido en una forma de rendimiento. Vamos al gimnasio no para disfrutar del movimiento, sino para ser más productivos, para tener más energía, para rendir mejor en el trabajo, para poder cumplir con más tareas. Meditamos no para encontrar paz, sino para mejorar nuestro enfoque laboral, para ser más eficientes, para poder hacer más cosas en menos tiempo, para aumentar nuestra capacidad de concentración como si fuera un músculo más que entrenar. Leemos libros de autoayuda para ser mejores versiones de nosotros mismos, como si la versión actual fuera insuficiente, como si siempre estuviéramos en déficit, como si nunca fuéramos bastante, como si cada día tuviéramos que demostrar que merecemos existir. Salimos con amigos y lo convertimos en networking. Cada conversación es una oportunidad, cada encuentro es una inversión. Viajamos y lo convertimos en contenido para redes sociales. El valor de la experiencia no está en vivirla, sino en mostrarla, en demostrar que estamos viviendo una vida interesante, aunque estemos demasiado ocupados documentándola para realmente experimentarla. Hasta nuestros hobbies se han convertido en side hustles, en proyectos paralelos que deben generar algún tipo de valor. No podemos simplemente pintar porque nos gusta pintar. Tenemos que monetizarlo. No podemos tocar un instrumento por el placer de la música. Tenemos que tener un canal de YouTube. No podemos escribir por el simple acto de expresarnos. Tenemos que construir una audiencia, una marca personal, un negocio. Todo se ha convertido en un proyecto de mejora continua. Todo debe tener un propósito productivo. Todo debe servir para algo. Todo debe generar algún tipo de retorno. Y en ese proceso hemos olvidado cómo simplemente existir. Hemos olvidado que no todo en la vida
necesita ser útil, que no todo necesita generar un resultado, que algunas cosas simplemente son, y está bien que así sea, que hay un valor intrínseco en las experiencias que no producen nada, que no nos hacen mejores, que no nos llevan a ningún lado, que a veces el propósito de algo es simplemente el placer de hacerlo, la alegría de estar vivos, la experiencia de ser humanos, en un mundo que cada vez nos trata más como recursos. El silencio nos confronta con esa realidad. Cuando todo se detiene, cuando el ruido cesa, nos damos cuenta de que no sabemos estar sin hacer nada, que no sabemos habitar nuestra propia compañía, que hemos perdido la capacidad de la contemplación, que nos hemos vuelto extraños para nosotros mismos, que hemos pasado tanto tiempo huyendo que ya no recordamos hacia dónde corríamos ni por qué empezamos a correr. La contemplación, una palabra antigua que suena casi extraña en nuestros días. Contemplar significa mirar sin buscar, estar presente sin buscar un resultado, detenerse sin una razón productiva, observar algo simplemente porque existe, no porque vayas a obtener algo de ello, no porque vayas a aprender algo útil, no porque vayas a mejorar, sino simplemente porque estar presente es suficiente, porque mirar es suficiente, porque ser testigo de la vida es, en sí mismo, un acto completo. Es lo opuesto a todo lo que esta sociedad nos ha enseñado a valorar. Y por eso lo hemos abandonado. Hemos abandonado la capacidad de mirar una puesta de sol sin sacarle una fotografía, de caminar sin escuchar un podcast, de estar en un café sin revisar el teléfono, de sentarnos en un parque sin sentir que estamos perdiendo el tiempo, de tener una conversación sin pensar en qué vamos a responder, de comer sin hacer otra cosa al mismo tiempo, de simplemente existir sin justificar esa existencia con alguna forma de productividad. Hemos perdido el arte de la pausa, el arte de no hacer nada, el arte de simplemente ser testigos de la vida que sucede a nuestro alrededor, el arte de estar presentes sin agenda, sin propósito, sin objetivo. Y esa pérdida tiene consecuencias, consecuencias profundas que sentimos todos los días sin saber nombrarlas, consecuencias que se manifiestan en formas que no siempre reconocemos como conectadas a esta pérdida fundamental. Ese cansancio que no se va aunque durmamos, esa ansiedad que no tiene causa aparente, esa sensación de vacío que intentamos llenar con más actividades, más consumo, más entretenimiento, ese sentimiento de estar siempre atrasados, siempre detrás, siempre faltando algo, esa inquietud constante que no nos deja descansar realmente, esa sensación de que algo está mal pero no sabemos qué, es el cansancio del alma, un agotamiento que no viene del esfuerzo físico, sino del esfuerzo existencial de estar siempre activos, siempre disponibles, siempre optimizando. Es el resultado de una vida vivida en constante fuga, una vida donde nunca nos permitimos simplemente parar, una vida donde el descanso se siente como fracaso, una vida donde cada momento de quietud genera culpa, una vida donde hemos olvidado cómo estar en paz con nosotros mismos. Y ese tipo de cansancio, ese tipo de agotamiento que viene del alma, no se cura con vacaciones, no se cura con un fin de semana de descanso, no se cura con más horas de sueño, no se cura con un cambio de trabajo o una nueva relación. Se cura con silencio, con quietud, con la valentía de finalmente detenerse y mirar todo lo que hemos estado evitando. Hemos llenado nuestras vidas de ruido para no escuchar ese cansancio, para no admitir que estamos exhaustos. Porque admitir el agotamiento en una sociedad que glorifica la productividad es admitir el fracaso, es reconocer
que no podemos con todo, que no somos invencibles, que no somos máquinas, que somos humanos. Humanos con límites, con necesidades, con vulnerabilidades. Y eso, en esta era del superhombre autoexplotado, es inaceptable, porque hemos creado una cultura donde el cansancio es visto como debilidad, donde decir no puedo más es sinónimo de rendirse, donde pedir ayuda es admitir derrota, donde tener límites es ser menos, donde necesitar descanso es carecer de disciplina, donde la vulnerabilidad es vista como un defecto que debe ser superado, no como una parte esencial de nuestra humanidad. Y entonces seguimos empujando, seguimos exigiéndonos, seguimos sacrificando nuestra salud mental, emocional y física en el altar de la productividad. Seguimos llenando cada momento con algo. Seguimos evitando el silencio como si fuera una enfermedad. Seguimos huyendo de nosotros mismos. Y en esa huida perpetua nos perdemos. Perdemos contacto con lo que realmente somos. Perdemos la conexión con nuestras necesidades más profundas. Perdemos la capacidad de escuchar nuestra propia voz interior. Perdemos el sentido de quiénes somos más allá de lo que hacemos. Perdemos la conexión con nuestra esencia, con esa parte de nosotros que existe independientemente de nuestros logros, porque esa voz solo puede ser escuchada en el silencio. Y hemos hecho todo lo posible para asegurarnos de que ese silencio nunca llegue. Pero hay algo que necesito decirte, algo que tal vez nadie te ha dicho en mucho tiempo, algo que necesitas escuchar, aunque te resulte difícil de creer. Y es esto: no estás roto, no necesitas ser arreglado, no necesitas más productividad, más optimización, más mejora, no necesitas una nueva rutina matutina. No necesitas otro curso de desarrollo personal. No necesitas más herramientas para ser más eficiente. No necesitas otro libro que te prometa transformar tu vida en 30 días. Lo que necesitas es exactamente lo contrario. Lo que necesitas es silencio. Silencio para escucharte. Silencio para recordar quién eres cuando no estás haciendo nada. Silencio para que tu alma pueda finalmente descansar. Silencio para que puedas dejar de ser un proyecto y volver a ser una persona. Si alguna vez sentiste que no podías quedarte a solas contigo, si alguna vez el silencio te incomodó tanto que tuviste que llenarlo inmediatamente, quédate conmigo un poco más, porque lo más importante está por venir. El problema no es el ruido exterior. Es cierto que vivimos en un mundo ruidoso. Las ciudades son máquinas de sonido constante. El tráfico, las sirenas, las construcciones, las conversaciones superpuestas, el zumbido perpetuo de la civilización moderna. Los medios nos bombardean con información sin pausa, noticias 24 horas al día, 7 días a la semana. Crisis tras crisis, urgencia tras urgencia, todo demandando nuestra atención, todo gritando por ser escuchado, todo compitiendo por un espacio en nuestra conciencia ya saturada. Las redes sociales crean un zumbido perpetuo de opiniones, noticias, debates, escándalos, un flujo interminable de contenido que nunca para, que nunca descansa, que nunca nos da un respiro. Cada vez que abrimos una aplicación, hay algo nuevo. Cada vez que miramos la pantalla, hay otra notificación. Cada vez que pensamos que podemos descansar, algo más reclama nuestra atención. Pero el verdadero ruido, el ruido que nos enferma, el ruido que nos destruye lentamente, ese ruido está adentro. Es el ruido de la autoexigencia, de esa voz que nos dice que no estamos haciendo suficiente,
que deberíamos estar mejor, que los demás están avanzando más rápido, que estamos perdiendo el tiempo, que no merecemos descansar hasta haber logrado. ¿Qué exactamente? Esa voz no tiene fin, porque en una sociedad del rendimiento nunca es suficiente, siempre hay más por hacer, siempre hay una meta más que alcanzar, siempre hay una versión mejor de ti mismo esperando ser alcanzada, siempre hay alguien haciendo más, siendo más, logrando más, y esa persecución interminable es lo que nos agota. Es el ruido de la comparación constante, de mirar a los demás y sentir que no llegamos, de ver sus éxitos en redes sociales y sentir que nuestros logros son insignificantes, de medir nuestra vida contra estándares imposibles que nadie puede realmente cumplir, de competir en una carrera que no tiene línea de meta, donde cada logro es inmediatamente reemplazado por la próxima exigencia. Es el ruido de la culpa por no ser suficientemente productivos, la culpa por descansar cuando otros están trabajando, la culpa por tener límites, la culpa por ser humanos, la culpa por necesitar lo que necesitamos, la culpa por no ser invencibles. Es el ruido de las expectativas que tenemos sobre nosotros mismos, las expectativas que otros tienen sobre nosotros, las expectativas de una sociedad que nos dice cómo deberíamos vivir, qué deberíamos querer, quiénes deberíamos ser, las expectativas que hemos internalizado tan profundamente que ya no sabemos distinguir entre lo que realmente queremos y lo que creemos que deberíamos querer. Y todo ese ruido interior, ese zumbido constante de pensamientos, juicios, exigencias, es lo que hace que el silencio sea insoportable. El silencio nos confronta con esa voz, y por eso lo evitamos, porque cuando todo se detiene, esa voz se vuelve ensordecedora. Ya no hay música que la cubra, ya no hay notificaciones que la distraigan, ya no hay tareas que la pospongan, solo está ella, gritando todas las cosas que hemos intentado no escuchar, gritando todas nuestras inseguridades, todos nuestros miedos, todas nuestras dudas. Y duele escucharla, duele darse cuenta de cuánto nos hemos exigido, duele ver cuánto nos hemos criticado, duele reconocer cuánto nos hemos negado el permiso de simplemente ser. Pero aquí está lo que he aprendido después de años de observar esta dinámica, después de experimentarla en mi propia vida, después de ver cómo destruye a las personas. El silencio no es el enemigo, es el sanador. Cuando finalmente te atreves a quedarte en silencio, cuando dejas que esa voz interior grite todo lo que tenga que gritar, cuando no huyes, cuando no te distraes, cuando simplemente te quedas ahí y la escuchas, algo extraordinario comienza a suceder. La voz empieza a cansarse, empieza a perder fuerza, empieza a repetirse, y te das cuenta de que es solo eso, una voz. No es la verdad, no es quién eres, es solo un patrón aprendido, una grabación antigua que se repite automáticamente, un conjunto de creencias que absorbiste de la cultura, de tus padres, de la escuela, de la sociedad. Pero no eres tú, y debajo de ella, muy debajo. Cuando esa voz finalmente se calla, aparece otra voz, una voz más suave, más sabia, más compasiva, una voz que no exige, sino que comprende, una voz que no juzga, sino que acepta, una voz que no te empuja, sino que te sostiene, una voz que conoce tu cansancio y lo honra, una voz que ve tus heridas y las trata con ternura. Es la voz de tu verdadero yo, la que ha estado ahí todo el tiempo, esperando ser escuchada, pero que no podía hablar por encima del ruido.
esperando pacientemente que finalmente te detuvieras el tiempo suficiente para notar su presencia. Esa voz te dice cosas diferentes. Te dice, está bien descansar. Está bien no tener todas las respuestas. Está bien ser suficiente tal como eres ahora. Está bien tener límites. Está bien no poder con todo. Está bien ser humano. Está bien necesitar lo que necesitas. Está bien fallar. Está bien no saber. Está bien simplemente ser y escuchar esa voz. Eso es revolucionario, porque va contra todo lo que esta sociedad te ha enseñado. Va contra la cultura del rendimiento, va contra la ideología de la productividad infinita, va contra la idea de que tu valor depende de lo que produces. El silencio es el espacio donde puedes dejar de ser un proyecto y volver a ser una persona. Es el lugar donde la vida deja de ser una lista de pendientes y vuelve a ser una experiencia. Es el momento donde puedes soltar el cansancio que has cargado por tanto tiempo. Es el portal hacia una forma diferente de existir, una forma donde no tienes que justificar tu existencia, una forma donde tu valor no está en duda, una forma donde simplemente eres, y eso es suficiente. No te vayas todavía. Lo que quiero compartir contigo ahora es lo más importante. Hemos confundido el silencio con la soledad, y hemos confundido la soledad con el abandono. Pero el silencio no es estar solo, es estar contigo. Y estar contigo no debería dar miedo. Debería ser el lugar más seguro del mundo. Debería ser tu refugio, no tu prisión. Debería ser el espacio donde puedes ser completamente tú mismo, sin máscaras, sin pretensiones, sin actuaciones, sin la necesidad de impresionar a nadie, de demostrar nada, de ser algo distinto a lo que eres. Sin embargo, hemos construido una sociedad donde nunca estamos realmente con nosotros mismos. Siempre hay algo entre nosotros y nuestra propia presencia, una pantalla, una tarea, un pensamiento sobre el futuro o el pasado, una distracción, una preocupación, una expectativa. Nunca estamos aquí, nunca estamos ahora, siempre estamos en otro lugar mentalmente, planeando el mañana, revisando el ayer, preocupándonos por lo que podría pasar, lamentando lo que ya pasó, imaginando conversaciones que nunca tendremos, ensayando escenarios que probablemente nunca sucedan. Y por eso, cuando el silencio nos obliga a estar aquí y ahora, cuando nos obliga a estar presentes en este momento exacto, nos sentimos perdidos, como extraños en nuestra propia vida, como visitantes en nuestro propio cuerpo, como si no supiéramos qué hacer con nosotros mismos cuando no tenemos nada que hacer, como si nuestra identidad estuviera tan ligada a la actividad que sin ella no sabemos quiénes somos. Pero esa sensación de extrañeza no es una señal de que algo está mal contigo. Es una señal de que has estado ausente de ti mismo por demasiado tiempo. Y eso, aunque duele, también es una oportunidad para volver, para reencontrarte, para recordar quién eres cuando nadie te está viendo, cuando nadie te está pidiendo nada, cuando no tienes que demostrar nada, para reconectar con esa parte de ti que existe independientemente de tus logros, de tu productividad, de tu éxito. Esa parte que simplemente es, que siempre ha estado ahí, esperando que regreses. El silencio es el portal de ese reencuentro. Y sí, al principio es incómodo. Al principio, cuando te sientas en silencio, lo único que sentirás es ansiedad, inquietud, ganas de levantarte, de hacer algo, de llenar ese vacío, de volver al ruido familiar que, aunque nos daña,
al menos es conocido. Eso es normal. Es la abstinencia del ruido. Es tu mente, acostumbrada a la estimulación constante, reclamando su dosis. Es como un adicto que de repente se queda sin su droga. El cuerpo reacciona, la mente se revela, todo en ti grita: esto no está bien, necesitamos hacer algo. Cada fibra de tu ser te dice que huyas, que vuelvas a lo seguro, a lo conocido, al ruido que te protege. Pero si te quedas, si respiras, si permites que el silencio sea, si no juzgas la incomodidad, si simplemente la observas, si te permites sentir lo que sea que emerja sin intentar arreglarlo inmediatamente, algo comienza a cambiar. La ansiedad empieza a calmarse. No desaparece completamente, pero pierde intensidad. El ruido mental empieza a bajar de volumen. Los pensamientos siguen apareciendo, pero ya no te arrastran con la misma fuerza. Ya no tienes que creer cada pensamiento que surge. Puedes observarlos pasar como nubes en el cielo. Y entonces aparece algo que habías olvidado, algo que pensabas que habías perdido para siempre. Paz, no una paz fabricada, no una paz comprada en un retiro de fin de semana, no una paz que depende de circunstancias externas, sino una paz que ya estaba ahí, esperando. Debajo de todo el ruido, debajo de toda la ansiedad, debajo de todas las exigencias, una paz que es tu naturaleza original, que siempre ha sido parte de ti, que nunca se fue, solo quedó sepultada bajo capas y capas de ruido. Esa paz es lo que eres cuando no estás tratando de ser nada, cuando no estás intentando probar nada, cuando no estás esforzándote por ser suficiente, porque ya eres suficiente. Siempre lo has sido. Solo lo habías olvidado. Solo habías dejado que el ruido del mundo te convenciera de lo contrario. Y solo puedes recordarlo en el silencio. Solo puedes reconectar con esa verdad fundamental cuando finalmente te detienes y escuchas. Dale like si alguna vez el silencio te dolió, porque necesito que sepas que no estás solo en esto. Todos hemos sentido ese malestar. Todos hemos huido de nuestra propia quietud. Todos hemos llenado el vacío con ruido, porque enfrentarlo era demasiado. Y está bien, no estás haciendo nada mal. No eres débil por haberlo evitado. No eres menos por haber necesitado el ruido para sobrevivir. Forma parte del proceso de volver a casa, de volver a ti mismo, de recordar que bajo todo el ruido siempre has estado ahí, esperando. Esta sociedad nos ha enseñado a medir el tiempo en términos de productividad. Cada minuto debe ser aprovechado. Cada hora debe generar algún tipo de resultado. El tiempo es dinero, nos dicen, y entonces vivimos como si el tiempo fuera un recurso que se está agotando, como si estuviéramos en una carrera contra el reloj, como si cada momento no utilizado productivamente fuera un momento perdido para siempre, como si nuestro valor se calculara en función de cuánto logramos meter en cada día. Pero el tiempo no es una moneda, no es algo que se gasta o se invierte, no es un recurso que debemos optimizar. El tiempo es vida, y la vida no está hecha solo de logros y metas. La vida no se mide en tareas completadas o proyectos terminados. Está hecha también de pausas, de silencios, de momentos donde nada extraordinario sucede, y eso está perfectamente bien. Está hecha de respiraciones, de miradas, de instantes que no tienen nombre ni propósito, de segundos que simplemente son, de esos momentos en los que te detienes y te das cuenta de que estás vivo, de que el aire entra y sale de tus pulmones, de que tu corazón late sin que tengas que pedírselo. Y esos momentos que no aparecen en ningún currículum,
que no se pueden poner en un perfil de LinkedIn, que no generan likes en redes sociales. Esos son los momentos donde realmente vivimos, donde tocamos algo real, donde nos conectamos con lo que realmente importa. Hemos olvidado que el descanso no es un premio que debemos ganarnos. No es algo que merecemos solo después de haber trabajado lo suficiente. No es una recompensa por la productividad. No es un lujo reservado para quienes han demostrado su valor. Es una necesidad tan fundamental como respirar, como comer, como dormir, tan básica como cualquier otra necesidad que tenemos como seres humanos. Pero en esta era del rendimiento, el descanso se ha vuelto culpable. Nos sentimos mal por no hacer nada, como si existir sin producir fuera un desperdicio, como si nuestro valor dependiera de nuestra utilidad, como si solo mereciéramos ocupar espacio en este mundo si estamos generando algún tipo de beneficio, y esa culpa nos enferma, nos mantiene en un estado perpetuo de actividad forzada, nos impide escuchar cuando el cuerpo dice basta, nos hace ignorar las señales de agotamiento hasta que es demasiado tarde, hasta que colapsamos, hasta que el cuerpo nos obliga a detenernos de formas que no podemos ignorar. Enfermedad, burnout, ansiedad crónica, depresión. El cuerpo tiene formas de hacernos escuchar cuando nos negamos a hacerlo voluntariamente. Y a menudo esas formas son violentas, dolorosas, imposibles de ignorar. El silencio nos invita a dejar ir esa culpa, a comprender que no somos máquinas, que nuestro valor no depende de nuestra productividad, que merecemos existir simplemente porque existimos, sin justificación, sin excusas, sin tener que demostrar que somos dignos de ocupar espacio en este mundo, sin tener que ganar el derecho a descansar, a estar, a ser. Y cuando finalmente comprendes eso, cuando permites que el silencio te enseñe esa verdad fundamental, todo cambia. Ya no necesitas llenar cada segundo con algo. Ya no necesitas demostrar tu valor constantemente. Ya no necesitas justificar tu existencia con logros. Ya no necesitas huir de ti mismo. Ya no necesitas el ruido para sentirte vivo o valioso, porque has descubierto que estar contigo no es una amenaza, es un regalo. Es el regalo más grande que puedes darte, el regalo de tu propia presencia, el regalo de finalmente llegar a casa después de años de vagabundeo, el regalo de reconocerte, de encontrarte, de permitirte ser exactamente quien eres sin disculpas. Cuéntame en los comentarios cuándo fue la última vez que estuviste en silencio de verdad, sin distracciones, sin ruido interior, solo tú y el presente. Me gustaría saber tu experiencia, porque estas reflexiones no tienen sentido si no se convierten en conversación, si no nos ayudan a reconocernos en la experiencia del otro, a saber que no estamos solos en esto, que otros también están luchando con el ruido, que otros también están buscando el camino de regreso al silencio, que esta lucha es compartida, que este dolor es universal, que todos estamos tratando de encontrar nuestro camino de vuelta a casa. Sé que esto no es fácil de escuchar. Sé que vivimos en un mundo que nos empuja constantemente hacia el ruido, hacia la actividad, hacia el afuera. Un mundo que premia la extroversión y castiga la introspección. Un mundo que valora la acción sobre la reflexión. Un mundo que ve el silencio como algo sospechoso, como si solo las personas que no tienen nada que hacer pudieran permitirse estar quietas, como si la quietud fuera el privilegio de los improductivos, de los fracasados, de los que no han entendido cómo funciona el mundo moderno.
Sé que detenerse puede sentirse como rendirse, como admitir la derrota, como reconocer que no puedes seguir el ritmo, como confesar que no eres suficientemente fuerte, suficientemente capaz, suficientemente resiliente, pero no lo es. Detenerse es el acto más valiente que puedes hacer en una sociedad que no para nunca. Es un acto de rebelión silenciosa, una manera de decir, no, yo no voy a vivir así. Yo no voy a sacrificar mi paz por vuestras expectativas. Yo no voy a destruirme en el altar de la productividad. Es decir, no a un sistema que te ve como un recurso y no como una persona. Es decir, no a la idea de que tu valor está en lo que produces. Es decir, no a la cultura de la hiperactividad que nos está matando a todos. Y ese acto, aunque pequeño, aunque invisible, aunque nadie te vaya a dar un premio por él, es revolucionario. Porque cada vez que eliges el silencio sobre el ruido, cada vez que eliges estar contigo en lugar de huir, cada vez que te permites descansar sin culpa, estás rompiendo las cadenas de esta sociedad del rendimiento. Estás recordando que eres un ser humano, no un recurso humano. Estás recuperando tu humanidad en un mundo que hace todo lo posible por robártela. Estás eligiendo vivir en lugar de solo producir. Estás eligiendo ser en lugar de solo hacer. El problema de esta era no es solo el ruido exterior. Es que hemos internalizado ese ruido. Lo hemos convertido en parte de nuestra identidad. Creemos que si paramos, si nos detenemos, dejaremos de ser quienes somos, que nuestra identidad está ligada a nuestra actividad, que somos lo que hacemos, y si dejamos de hacer, dejamos de ser. Hemos confundido nuestro hacer con nuestro ser hasta el punto de que ya no sabemos quiénes somos sin nuestras actividades, sin nuestros logros, sin nuestro movimiento constante. Pero la verdad es al revés. Solo cuando paramos, solo cuando dejamos que el silencio nos envuelva, solo cuando nos atrevemos a estar sin hacer nada, podemos finalmente ser quienes realmente somos. Porque lo que realmente eres no es lo que haces, no es tu trabajo, no es tu productividad, no es tu éxito, no es tu currículum, no es tu cuenta bancaria, no es tu posición social. Lo que realmente eres es eso que permanece cuando todo lo demás se detiene. Es esa presencia silenciosa que observa todos tus pensamientos. Es esa conciencia que existe antes de todas tus actividades. Es ese ser que simplemente es, sin necesidad de justificación. Y ese ser, ese verdadero tú, solo puede ser encontrado en el silencio, no en los libros, no en los cursos, no en las técnicas de autoayuda, solo en la quietud de tu propia presencia, solo en ese espacio donde todas las máscaras caen y lo único que queda es lo que realmente eres. Y descubrir eso, reconocer eso, habitar eso, es lo más liberador que puedes experimentar. No necesitas más ruido, no necesitas más estímulos, no necesitas más información, más entretenimiento, más distracciones. No necesitas otra app de productividad. No necesitas otro curso online que te prometa cambiar tu vida. No necesitas más herramientas para ser más eficiente. No necesitas otro sistema para organizar mejor tu tiempo. Lo que necesitas es lo contrario. Necesitas vaciarte. Necesitas crear espacio. Necesitas silencio. Necesitas quietud. Necesitas pausa. Necesitas ese momento donde todo se detiene y puedes finalmente escucharte, donde puedes finalmente sentir lo que realmente sientes, donde puedes finalmente saber lo que realmente sabes. Y sé que eso da miedo, porque el vacío nos aterra.
Hemos aprendido a ver el vacío como algo negativo, como una falta, como una carencia, como algo que debe ser llenado inmediatamente. Vivimos con horror vacui, miedo al vacío. Llenamos cada espacio, cada momento, cada silencio, como si el vacío fuera peligroso, como si en él habitara algún tipo de amenaza, como si quedarnos solos con nosotros mismos fuera lo peor que nos podría pasar. Pero el vacío no es una falta, es una posibilidad, es el espacio donde algo nuevo puede emerger, donde tu verdadera voz puede finalmente hablar, donde tu alma puede finalmente respirar, donde la vida puede volver a encontrarte. El vacío no es el final de algo, es el comienzo. No es la muerte, es el espacio donde algo nuevo puede nacer. No es la ausencia, es la presencia de todas las posibilidades. Esta es la paradoja del silencio. Tememos que si nos quedamos quietos, nos perderemos algo importante, que la vida está sucediendo en otro lugar y nosotros nos la estamos perdiendo por estar aquí, inmóviles. Tememos quedarnos atrás. Tememos que otros avancen mientras nosotros nos detenemos. Tememos perder oportunidades. Tememos que el mundo siga girando y nos deje fuera. Pero la verdad es que al huir del silencio es cuando realmente nos perdemos todo. Nos perdemos la vida. La vida que no sucede en las pantallas ni en las redes sociales. La vida que sucede en los pequeños momentos que no tienen hashtag, en las pausas entre una respiración y otra, en la quietud de una mañana sin planes, en el espacio que se abre cuando dejas de llenar cada segundo con algo, en la mirada de alguien que amas cuando estás completamente presente, en el sabor de la comida cuando comes sin distracciones, en la sensación del sol en tu piel cuando no estás revisando el teléfono, en el sonido de la lluvia cuando simplemente la escuchas sin hacer nada más. En todos esos momentos pequeños, aparentemente insignificantes, que son los que realmente constituyen una vida. Esa es la vida real, la que se vive, no la que se publica, la que se siente, no la que se documenta, la que sucede en el silencio, no en el ruido, la que no necesita ser validada por nadie más, la que simplemente es, y en ese ser encuentra su totalidad. He dedicado años a observar esta sociedad. He observado cómo nos hemos convertido en seres perpetuamente distraídos, cómo hemos perdido la capacidad de estar presentes, cómo hemos cambiado la profundidad por la superficie, cómo hemos cambiado la contemplación por el consumo, cómo hemos sacrificado lo esencial por lo urgente, cómo hemos confundido información con sabiduría, actividad con propósito, ruido con vida, y lo que he visto me ha roto el corazón muchas veces. He visto personas agotadas hasta el límite, pero incapaces de parar, porque parar se siente como fracasar. He visto personas que han alcanzado todos los marcadores convencionales del éxito, el buen trabajo, la casa, el carro, el estatus, pero que están profundamente infelices porque nunca se han dado permiso de simplemente ser. He visto personas exitosas según todos los estándares sociales, pero que se sienten vacías porque han pasado toda su vida persiguiendo metas que otros definieron para ellas. He visto personas que tienen miedo de quedarse a solas consigo mismas porque no saben quiénes son cuando nadie las está mirando, porque han vivido tanto tiempo para los demás que han perdido contacto con su propio centro, porque han actuado tantos roles que ya no saben cuál es su verdadero rostro. He visto personas que llenan su vida de ruido porque el silencio les recuerda todo lo que han perdido en el camino, todos los sueños que abandonaron, todas las partes de sí mismos que sacrificaron, todas las versiones de quienes podrían haber sido
si hubieran tenido el coraje de elegir diferente. Y he visto cómo ese dolor no reconocido se convierte en ansiedad, en depresión, en adicciones de todo tipo, en relaciones tóxicas donde buscamos en el otro lo que no hemos podido encontrar en nosotros, en workaholism, en una huida hacia el trabajo que nos impide enfrentar nuestra vida real, en una vida vivida en la superficie, porque ir más profundo duele demasiado, en un constante moverse para no tener que sentir. Pero también he visto algo más, y esto es lo que me da esperanza. He visto personas que se atreven a detenerse, que se atreven a apagar el ruido, que se atreven a sentarse en silencio aunque les duela, que se atreven a mirar todo lo que han estado evitando, que tienen el coraje de finalmente llegar a casa, de finalmente encontrarse, de finalmente ser. Y he visto cómo esas personas comienzan a sanar lentamente, silenciosamente, sin fanfarria ni reconocimiento externo, sin que nadie les dé un premio, sin que aparezca en sus redes sociales, como si el silencio mismo fuera medicina, como si en la quietud habitara algún tipo de magia sanadora que no puede ser explicada, solo experimentada. He visto cómo empiezan a reconectarse consigo mismas, cómo empiezan a escuchar su propia voz interior, después de años de ignorarla, cómo empiezan a vivir desde un lugar más auténtico, cómo empiezan a soltar las expectativas de otros y a honrar sus propias necesidades, cómo empiezan a decir no a lo que no les sirve y sí a lo que alimenta su alma. Y he visto cómo eso transforma sus vidas completamente, no de formas dramáticas, no de formas que impresionan a otros, no de maneras que se pueden mostrar en Instagram, sino de formas profundas, silenciosas, reales, formas que solo ellos pueden percibir, cambios internos que no tienen testigos pero que son más reales que cualquier logro externo, porque el silencio es terapéutico, no porque nos dé respuestas, no porque resuelva todos nuestros problemas, no porque haga que la vida sea más fácil, no porque nos quite el dolor o el miedo o la incertidumbre, sino porque nos devuelve a nosotros mismos, porque nos reconecta con esa parte de nosotros que el ruido había sepultado, porque nos recuerda quiénes somos más allá de todas las máscaras que usamos. Y ahí, en ese reencuentro con quien realmente somos, encontramos algo que ninguna distracción puede darnos. Encontramos paz, no la paz de un problema resuelto, no la paz de una meta alcanzada, no la paz de finalmente tener suficiente, sino la paz de una presencia recuperada, la paz de estar finalmente en casa, en tu propia piel, la paz de no tener que ser más de lo que ya eres, la paz de poder existir sin justificación, la paz que viene de saber profundamente que eres suficiente. Suscríbete y activa la campanita, porque cada semana compartimos reflexiones que devuelven la calma en medio del ruido. Reflexiones para recordarte que está bien parar, que está bien ser humano en una sociedad que quiere convertirte en máquina. Reflexiones para ayudarte a encontrar el camino de regreso a ti mismo, porque en estos tiempos de ruido perpetuo, lo más revolucionario que puedes hacer es encontrar tu propio silencio. Lo más radical que puedes hacer es simplemente ser. Tal vez ahora te estés preguntando, ¿pero cómo? ¿Cómo vuelvo al silencio cuando todo en mi vida me empuja hacia el ruido? Y es una pregunta justa, una pregunta importante, una pregunta que merece una respuesta honesta, porque no es fácil. Esta sociedad no está diseñada para el silencio, está diseñada para mantenerte ocupado, distraído, consumiendo. Está diseñada para que nunca te detengas lo suficiente como para cuestionarte si esto es realmente lo que quieres. Está diseñada para extraer de ti hasta la última gota de productividad.
para mantenerte corriendo en una rueda de hámster que nunca se detiene. Pero aquí está la verdad, y es una verdad que puede liberarte. No necesitas cambiar toda tu vida de golpe. No necesitas irte a un monasterio o renunciar a todo. No necesitas hacer un retiro de silencio de 30 días. No necesitas abandonar tu trabajo o tu familia o tu vida tal como es. Solo necesitas empezar pequeño, empezar donde estás, con lo que tienes, con 5 minutos. Empieza con 5 minutos. Solo 5 minutos al día donde apagas todo. Sin música, sin teléfono, sin televisión, sin podcast, sin nada, solo tú, sentado, respirando, existiendo. 5 minutos donde no tienes que ser productivo, no tienes que hacer nada, no tienes que mejorar, solo estar. Puede ser por la mañana, antes de que el día comience a exigir cosas de ti, antes de que revises tu teléfono, antes de que leas las noticias, antes de que el mundo exterior empiece a reclamar tu atención. Puede ser por la noche, antes de dormir, como una forma de soltar el día, de dejar ir todo lo que cargaste, de permitir que el día termine de verdad antes de que comience otro. Puede ser en cualquier momento que funcione para ti, en tu hora de almuerzo, en el camino a casa, en cualquier espacio que puedas reclamar como tuyo, no importa cuándo. Lo que importa es que lo hagas, que te des ese regalo, que honres esa necesidad. Al principio será incómodo, muy incómodo, tal vez insoportablemente incómodo. Tu mente te dirá que es una pérdida de tiempo. Te dirá que tienes cosas más importantes que hacer. Te recordará todos los pendientes que tienes. Te mostrará todas las razones por las que esto no es productivo. Te hará sentir culpable por no estar haciendo algo útil. Te dirá que estás siendo egoísta, que hay tareas esperando, que no puedes permitirte este lujo. Déjala hablar. No pelees con ella. No intentes silenciarla a la fuerza. Eso solo crea más ruido. Solo escúchala. Observa cómo funciona. Date cuenta de que esos pensamientos son solo pensamientos. No son órdenes que debes seguir. No son verdades absolutas. Son solo voces, patrones, hábitos. Y sigue respirando. Sigue presente. Sigue ahí. Aunque sea incómodo, aunque quieras huir, sigue. Tal vez los primeros días sean los más difíciles. Tal vez sentirás que no estás haciendo nada, que esto no tiene sentido, que es una tontería. Tal vez te levantarás antes de que pasen los 5 minutos, porque la incomodidad es demasiada, porque el peso de tu propia presencia es más de lo que puedes soportar. Y está bien, no te juzgues, no te critiques, no conviertas esto en otra cosa en la que tienes que ser perfecto. Solo inténtalo de nuevo al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Con el tiempo, algo comenzará a cambiar. No de forma dramática, no tendrás una revelación súbita, no escucharás voces celestiales, no alcanzarás la iluminación, pero notarás pequeños cambios, sutiles pero reales. Notarás que puedes estar contigo mismo sin tanto malestar. Notarás que el ruido mental empieza a bajar un poco de volumen. Notarás que empiezas a necesitar esos 5 minutos, como si fueran el único momento del día donde puedes ser tú mismo sin filtros, donde no tienes que actuar para nadie, donde no tienes que ser productivo, donde simplemente puedes existir. Y entonces, naturalmente, sin forzarlo, esos 5 minutos se convertirán en 10, luego en 15. No porque tengas que forzarlo, no porque sea una nueva meta que debes alcanzar, no porque alguien te lo esté pidiendo, sino porque empezarás a extrañar ese espacio, empezarás a valorarlo,
empezarás a protegerlo como el tesoro que es, porque habrás descubierto que es ahí, en esos momentos de silencio, donde te encuentras realmente, donde puedes escuchar lo que realmente necesitas, donde puedes sentir lo que realmente sientes, donde puedes saber lo que realmente sabes. Y entonces comprenderás algo fundamental, algo que cambiará tu relación con el tiempo, con la vida, contigo mismo. El silencio no es un lujo, no es algo que haces cuando tienes tiempo libre, no es un extra que añades a tu vida si sobra espacio, es una necesidad, es tan necesario como comer, como dormir, como respirar, tan fundamental como cualquier otra cosa que necesitas para estar vivo, para estar sano, para estar completo. No es algo que creas cuando tienes tiempo. Es algo que creas porque sabes que sin él te pierdes. Sin él vives fragmentado. Sin él estás siempre corriendo, pero nunca llegando. Sin él estás siempre haciendo, pero nunca siendo. Sin él estás siempre buscando, pero nunca encontrando. Y con el tiempo te das cuenta de que ese silencio es lo único que realmente necesitabas, que todo lo demás era ruido, que todo lo demás era huida. Esta era del ruido nos ha enseñado que el valor está en la acción, en el movimiento constante, en el hacer perpetuo, en la productividad visible, en los logros cuantificables, pero a veces la acción más valiosa es no hacer nada. A veces el movimiento más importante es hacia adentro, no hacia afuera. A veces el coraje más grande es quedarse quieto. A veces la productividad más alta es no ser productivo en absoluto. A veces la revolución más importante es interior y silenciosa y completamente invisible para los demás. No tememos al silencio, tememos a lo que el silencio nos muestra. Pero déjame decirte, después de años de habitar ese silencio, después de años de observar lo que emerge cuando todo se detiene, lo que el silencio realmente nos muestra que somos suficientes, que siempre hemos sido suficientes, que no necesitamos probar nada a nadie, que nuestro valor no está en duda, que no tenemos que ganarnos el derecho a existir. Nos muestra que podemos existir sin tener que demostrar nuestro valor cada segundo. Nos muestra que la vida no es una carrera que debemos ganar, que no hay una línea de meta donde finalmente seremos suficientes, que ya lo somos, que siempre lo hemos sido. Nos muestra que el descanso no es debilidad, que la pausa no es fracaso, que la quietud no es improductividad, que hay un valor profundo en simplemente ser. Nos muestra que está bien no estar bien, que no tenemos que fingir fortaleza cuando estamos rotos, que es humano estar cansado, que es normal necesitar descansar, que nuestras limitaciones no son defectos, son parte de nuestra humanidad. Nos muestra que nuestra humanidad no necesita ser optimizada, que no somos proyectos que deben ser mejorados constantemente, que ya estamos completos, aunque imperfectos, que nuestra imperfección es parte de nuestra belleza y nos muestra que en la quietud, en ese espacio donde nada sucede, es donde realmente sucede todo, porque ahí es donde el alma respira, ahí es donde la vida vuelve a tener sentido. Ahí es donde recordamos por qué estamos vivos, no para producir, no para rendir, no para ser la mejor versión de nosotros mismos, sino para existir, para sentir, para estar presentes en este milagro extraño y breve que llamamos vida, para experimentar este momento que nunca volverá a repetirse exactamente igual, para ser testigos de nuestra propia existencia, para recordar
que somos parte de algo mucho más grande que nuestras listas de pendientes. Si esto te resonó, si algo de lo que compartí hoy tocó una parte de ti que habías olvidado, si sentiste que alguien finalmente puso en palabras lo que has estado sintiendo, compártelo con alguien que también huye del silencio, porque tal vez esa persona necesite escuchar que no está sola, que su cansancio es real, que su necesidad de parar es legítima y que el silencio no es el enemigo, es el camino de regreso a casa, el camino de regreso a sí misma, el camino de regreso a la vida. He aprendido que vivir en esta era es agotador, que la presión de estar siempre activos, siempre disponibles, siempre mejorando, es insostenible, que esta sociedad del rendimiento nos está destruyendo lentamente, sistemáticamente, sin que muchos de nosotros nos demos cuenta, y que muchos de nosotros estamos al borde del colapso sin siquiera saberlo, porque hemos normalizado el agotamiento. Lo hemos llamado ambición, lo hemos disfrazado de éxito, lo hemos justificado con estoy trabajando por mis sueños, y lo hemos llevado con orgullo, como si destruirnos a nosotros mismos fuera un logro, como si el sacrificio personal fuera una virtud, como si no tener límites nos hiciera más fuertes, como si rompernos fuera el precio necesario del éxito. Pero no lo es. No tiene que serlo, y llega un momento en que el cuerpo dice basta, en que el alma se niega a seguir, en que el ruido se vuelve tan ensordecedor que no tienes más opción que detener. Y ese momento, aunque doloroso, aunque aterrador, aunque se sienta como el fin de todo, es una bendición disfrazada. Es tu ser diciéndote, ya es suficiente, ya es hora de volver, ya es hora de parar, porque es el momento donde puedes elegir diferente, donde puedes decir, ya no más, ya no voy a vivir así, ya no voy a sacrificar mi paz por el éxito, ya no voy a cambiar mi salud por productividad, ya no voy a perderme a mí mismo por encajar en un sistema que no me valora realmente, donde puedes empezar a construir una relación diferente contigo mismo, una relación basada en el respeto, no en la explotación, una relación basada en el cuidado, no en la exigencia, una relación donde tu valor no depende de lo que produces, sino de quién eres. Y decisión, esa decisión de volver al silencio, de honrar tu necesidad de descanso, de escuchar cuando tu cuerpo dice que necesita parar, no es rendirte, es salvarte, es el acto más amoroso que puedes hacer por ti mismo. Es decir, merezco existir sin tener que justificar mi existencia. Merezco descansar sin tener que ganármelo. Merezco ser tratado con amabilidad, especialmente por mí mismo. Es decir, mi vida vale más que mi productividad. Y eso, en esta era, es reclamar tu humanidad en un mundo que intenta robártela. El silencio no es ausencia, es presencia, es el momento en que la vida vuelve a escucharte. Es el espacio donde tu alma puede finalmente descansar después de años de correr. Es el lugar donde puedes dejar de ser lo que el mundo espera que seas y empezar a ser quien realmente eres. Es el portal hacia una forma de vida donde no estás constantemente huyendo de ti mismo. Es la puerta hacia una existencia donde puedes estar en paz con quien eres, con todas tus imperfecciones, con todas tus limitaciones, con toda tu humanidad. Es el camino de regreso a tu verdadera naturaleza, a ese lugar en ti que nunca cambió, que siempre estuvo esperando tu regreso, y tal vez, solo tal vez,
No necesitas más ruido, no necesitas más distracciones, no necesitas más formas de huir de ti mismo, no necesitas más productividad, no necesitas más optimización, no necesitas ser más. Tal vez solo necesitas aprender a quedarte contigo, a escucharte sin juzgarte, a sentir sin tener que arreglar todo inmediatamente, a honrar tu cansancio sin culpa, a permitir que el silencio te abrace, a recordar que eres suficiente exactamente como eres, que siempre lo has sido, que nunca dejaste de serlo, porque ahí, en ese abrazo silencioso, es donde comienza la verdadera vida, la vida que no se mide en logros, la vida que no se cuenta en likes, la vida que no aparece en ningún currículum, la vida que simplemente es, la vida que no necesita justificación, la vida que existe porque existe, y eso es suficiente. La vida que no está en el futuro ni en el pasado, sino aquí, ahora, en este momento. Y esa vida real, auténtica, presente, espera, paciente, que finalmente te detengas el tiempo suficiente para vivirla, que finalmente te permitas estar, que finalmente regreses a ti, que finalmente encuentres tu silencio en medio del ruido. Gracias por quedarte hasta el final, por darle a este silencio compartido la oportunidad de existir, por permitir que estas palabras resonaran en ti, por atreverte a mirar lo que tal vez has estado evitando, por estar aquí, ahora, presente. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, recuerda que está bien parar, que está bien quedarte en silencio, que está bien ser humano en un mundo que quiere convertirte en algo que no eres, y que en ese silencio no estás perdido, estás encontrándote, estás volviendo a casa, estás recordando quién eres cuando todo lo demás se detiene. Y eso es lo más valioso que existe. Eso es lo único que realmente importa al final del día.